Inserciones arquitectónicas como catalizadores urbanos de la España despoblada. Caso de estudio: Lagartera Oropesa, España. Dentro del marco del Parlamento de la Unión Europea se generó el Plan de Recuperación frente al COVID-19, en el cual se encuentra incluido el Programa de Mecanismos de Recuperación y Resiliencia. Este último contempla 6 objetivos, de los cuales 4 son pertinentes para el desarrollo urbano: la transformación digital, políticas para la aproximación generacional, incluida la educación y las habilidades, el crecimiento inteligente, sostenible e integrador y la cohesión social y territorial, generando principios como la digitalización, educación y habilidades, turismo rural y consolidación. Dentro de la Unión Europea, España es uno de los países con mayor distribución desigual de la población, en donde el 4% del territorio es ocupado por el 46,7% y el otro 96% del territorio está poblado de forma dispersa por el 53,3% restante de la población. La Unión Europea planteó distintos principios para la recuperación demográfica, de los cuales se tomaron la digitalización, relacionada con la medida en España para promover una red de centros de innovación; la educación y habilidades, relacionada a una medida para la creación de programas de formación y difusión del patrimonio inmaterial; el turismo, hacia una medida para la elaboración de estrategias sostenibles para que los poblados se autogestionen; y la consolidación, como una medida dedicada a generar conexiones del territorio innovadoras. Estos principios, vinculados con las medidas generadas en España, dan origen a 3 enfoques importantes: la innovación, el cultural branding y la vinculación territorial. Se tomó como caso de estudio el municipio de Lagartera y su relación con el municipio colindante Oropesa, debido a que cumple con las características propicias definidas por la Unión Europea para ser una zona rural con potencial dentro del marco de la nueva era post-COVID. Esto se debe a su cercanía y conexión con centros metropolitanos como lo es Madrid y Toledo, poseer una singularidad debido a su patrimonio inmaterial y presentar una clara tendencia al despoblamiento. Lagartera fue originalmente poblado a principios del siglo XII por mozárabes que huían de la Inquisición. Debido a que la mayoría de los habitantes venían de Toledo, se estableció un sector llamado Toledillo, que actualmente se conserva y se considera el núcleo primitivo del pueblo. Desde el siglo XVII, la economía de Lagartera está vinculada a la producción y venta de bordados, la cual ha estado vinculada con los trajes y festividades como los del Corpus Christi, que está declarado como patrimonio regional, lo que ha generado un atractivo turístico desde su mayor auge entre el siglo XIX y XX. Sin embargo, en la actualidad no posee atractivo para las nuevas generaciones y su galopante despoblación nubla su futuro desarrollo. Se plantea como objetivo general generar una propuesta arquitectónica basada en el patrimonio inmaterial de Lagartera, para consolidar como una alternativa turística y productiva dentro de la España despoblada. Y en base a ello se desglosan 3 objetivos específicos, en los cuales se plantea promover el patrimonio inmaterial textil y su producción artesanal a través del diseño de intervenciones arquitectónicas que integren los valores tradicionales con la trama urbana del lugar; plantear estrategias urbanas que permitan articular y consolidar los equipamientos y actores del lugar a través del espacio público; y reforzar la relación intermunicipal entre Lagartera y Oropesa mediante la planificación de una nueva red de accesibilidad. En cuanto a la localización, Lagartera se conecta con otras urbes mediante una red viaria que se divide entre autovía y autopista, carretera nacional, red principal, red secundaria y red local. A su vez, se puede apreciar que Madrid se encuentra a 2 horas de Lagartera, Toledo a 1 hora y 25 y Talavera de la Reina a 25 minutos. Aparentemente, la relación entre el tiempo y el uso de la línea del tren y el carro es la misma, de 2 horas, pero en realidad no lo es, porque la estación de tren se encuentra en las afueras de Oropesa de Toledo y a 5 minutos de Lagartera, por lo cual no se puede llegar directamente a Lagartera desde la estación del tren. Por otro lado, la estación de tren no solo llega a Oropesa de Toledo, sino que también está en las afueras de su propia ciudad y se encuentra mal comunicada en cuanto a caminos peatonales hasta cualquiera de los 2 pueblos, sea Lagartera o la misma Oropesa. En cuanto a relación y dependencia entre Lagartera y Oropesa, Oropesa posee un castillo restaurado, usado como parador nacional y espacio público de recreación, así como oferta de escuelas secundarias. Existe una importante dependencia entre Lagartera hacia Oropesa en cuanto a servicios y la desventaja que presenta frente a ofertas turísticas.
Ahora, al enfocar el estudio en la cartera, se pueden definir su importancia cultural en cuanto al patrimonio inmaterial, debido a que no presenta edificaciones históricas, pero sí tradiciones singulares que datan desde la España mozárabe, como la elaboración de los bordados y sus trajes típicos para las fiestas. Por otro lado, al analizar su morfología se puede notar la densificación de la masa edificada y algunas aperturas en la trama que determinan las intersecciones y el espacio público. Se puede acceder a la carretera a través de la carretera Paseo de Extremadura. El acceso principal a esta carretera viene desde el desvío de la autopista Madrid-Extremadura. La entrada principal es el acceso intermedio y dirige directamente hacia el centro del casco histórico, donde se encuentran los servicios y la iglesia El Salvador. Se genera un cambio en el carácter de las vías, dado que dirigen hacia los campos agrícolas o rurales, justamente en el centro, desde el casco histórico hacia el campo. Se puede ver notoriamente la calle principal, que sería la arteria vial que conecta el Paseo de Extremadura, que es la carretera, hacia el centro del casco histórico, donde se encuentra el Plaza de la Constitución y la Iglesia del Salvador. En cuanto a la parte residencial, más de la mitad de los residentes son estacionales, dado que poseen una segunda residencia en la cartera. En cuanto al inmueble, de acuerdo a la información expuesta en la página inmobiliaria Idealista, las casas en venta son amplias, en su mayoría de 2 plantas, y en general muy antiguas, por lo cual necesitan de restauración, y los precios de venta están muy por debajo del mercado regular de las viviendas. Al analizar el sector comercial, existen 3 renglones importantes: las labores artesanales, divididas en bordado, cerámica y muebles; alimentación en abastos, charcutería y productos ganaderos artesanales de producción local; y el sector de restauración, conformado por bares, restaurantes y lugares de hospedaje. En cuanto a recreación, la zona más transcurrida se encuentra en el casco histórico, específicamente en los alrededores de la Plaza de la Constitución, justo en la conexión con la arteria vial principal de la carretera, en el que se encuentra un predominio de bares y restaurantes. Por otro lado, la carretera cuenta con todos los servicios, excepto con escuela secundaria, por la cual depende de las instalaciones de Oropesa. El sector industrial presenta una gran industria de quesos a las afueras del municipio, así como una zona de servicios frente a la entrada principal de la carretera, por lo cual refleja la imagen de un lugar de servicio más que un pueblo patrimonial. Por otro lado, parte de los alrededores presenta depósitos fijos de agricultura o en condiciones precarias o de abandono. En conclusión, la principal actividad económica es el comercio y el área de restauración. La carretera funciona como un municipio de descanso para los residentes que poseen segunda residencia y visitan los fines de semana. Las actividades se concentran en el casco histórico y en sus alrededores inmediatos. Luego continúa a lo largo de la calle principal con la concentración de comercios artesanales y termina justo en la intersección con la calle que dirige a la entrada principal de la carretera. A lo largo de la arteria vial principal de la carretera se pueden identificar 3 puntos importantes en el caso A. Una intersección vial que da origen a la calle principal, en donde se cambia a tipología de calle mixta, sin aceras existentes y depósitos abandonados dentro de la trama de edificios. En el caso B se encuentra la Plaza Constitución, subutilizada con estacionamiento y sin acondicionamiento de espacio público, con bares justo en sus laterales, dado que las mesas no pueden ocupar el espacio de la plaza. Por último, en el caso C, se observa que la Plaza de los Toros es el espacio público con mayor acondicionamiento dentro de la trama, pero se encuentra totalmente inactiva fuera de las fechas religiosas. Analizando las oportunidades, en cuanto al caso A, la vialidad puede ser nivelada y relacionarse con algunos de los terrenos ocupados por los depósitos para generar una apertura de la trama generada por la intersección. En el caso B, la Plaza La Constitución es justamente la plaza central y alrededor de ella se encuentran las dinámicas más activas de toda la carretera, debido a los bares, los ambulatorios, comercios y el ayuntamiento, todo concentrado justo al frente de la plaza, así como también existen casas antiguas para reformar en las inmediaciones. En el caso C, la Plaza de los Toros es un patrimonio inactivo, dado que no existen dinámicas alrededor fuera de las residenciales, pero se encuentra muy cerca del centro activo, justo en la Plaza de la Constitución. De acuerdo a las medidas planteadas con mira a la innovación, el cultural branding y la vinculación territorial, y en concordancia con los objetivos establecidos,
Se buscará promover el patrimonio y la producción artesanal de forma innovadora a través de la creación de centros educativos artesanales vinculados a las habilidades tradicionales de la cartera, así como su vinculación con espacios tecnológicos como empresas digitales, para promover la retroalimentación entre lo antiguo y lo contemporáneo, con la finalidad de preservar la tradición dentro del sistema educativo, la exposición y la cercanía con la digitalización. A su vez, se planteará la cultura como un agente atractor para la rehabilitación del espacio público patrimonial, con la finalidad de generar infraestructura que promueva su uso e impulse el sector de la hostelería. Por último, se reforzará la vinculación, fortaleciendo la red de movilidad entre la cartera y Oropesa mediante la creación de vías alternativas de transporte a las ya existentes. La propuesta general promueve crear inserciones arquitectónicas como catalizadores urbanos en la cartera, que generen y promuevan la relación de interdependencia entre la cartera y Oropesa, dada su cercanía y sus complementarias singularidades, con el objetivo de vencer el reto demográfico y consolidar los municipios dentro de las condiciones rurales de la España despoblada. La propuesta se concentrará en el centro de la cartera, aprovechando las potencialidades. Para la propuesta del proyecto A se plantea la intersección como espacio público, así como su vinculación a un lote sin construcción, para generar una nueva edificación. En cuanto al proyecto B, se propone la recualificación de la Plaza de la Constitución y el empleo de reuso adaptativo de una casa antigua para reformar. Y para el proyecto C, se plantea la rehabilitación de la Plaza de los Toros. Para generar esta serie de propuestas se partirá de la conceptualización de un hecho artesanal como lo es el bordado lagarterano. El bordado se caracteriza por hacerse contando los hilos de la tela, por lo cual las inserciones de la aguja adoptan el camino definido por los puntos del hilo, de forma que el tejido sigue las hebras de la tela para guiar la forma del bordado funcionando como una retícula. Así como el bordado sigue las hebras y se guía de ellas como una retícula orgánica, el proyecto busca generar de la misma forma inserciones en la trama urbana de la cartera. Su densa trama y sus lotes irregulares funcionarán como las hebras de la tela para guiar los puntos en donde se generarán las inserciones arquitectónicas. Así como la aguja y el hilo, la arquitectura se formará a partir de los parámetros inmediatos de su entorno. Identificando las aperturas del tejido urbano, se generarán intervenciones ligadas al espacio público, usando como principio articulador la rehabilitación de la arteria vial principal, hasta el casco histórico en donde se encuentran la Plaza de la Constitución y la Plaza de los Toros. La calle funcionará como hilo conductor y como eje del proyecto. A lo largo de él se identificarán dos tipos de apertura del tejido, una representada por los terrenos vacíos como espacios residuales y la otra en base a las intersecciones vehiculares y espacio público. Por este motivo se forma y se toma como referencia esta primera intersección al entrar al municipio, en donde se identifica el corte abrupto de las aceras y el comienzo del uso mixto, en el caso A, de las calles a partir de ahí, así como el comienzo de la secuencia de aparición de tiendas sobre la venta de bordados, que da la secuencia a las siguientes intervenciones del caso B y el C. La cartera presenta cierto tipo de singularidades patrimoniales y tipológicas, que se verán reflejadas en la materialidad, las texturas, las tonalidades y la propia articulación espacial. Por este motivo se generan dos tipos de principios de diseño, uno en cuanto a la trama urbana y otro en base a la trama arquitectónica, como si se tratase de dos hebras dentro de la misma tela. Estos principios surgen de las condiciones expuestas en la gama de tipologías de la cartera. El principio 1 de la trama urbana hace referencia a la apertura de la trama y las intersecciones del denso tejido irregular, debido a que el espacio público se genera justamente donde están esas aperturas, en donde normalmente se encuentran las plazas y las intersecciones vehiculares. Vialidad mixta y tipología singular. La cartera solo posee aceras en la calle de entrada al pueblo. Presenta esta tipología de cuadrícula pintada de blanco y rojo. El resto de las calles son mixtas y la única diferenciación entre peatón y vehículo es la que hace una franja amarilla con un espacio de 30 centímetros para pasar. El patio como espacio articulador es una estrategia muy típica de las casas lagarteranas
dado que los espacios se alimentan de él. Aprovechamiento de la luz natural. Al tener un clima interior, el cambio de estaciones es muy marcado, por lo cual en invierno el aprovechamiento de la luz es clave, y más teniendo como costumbre bordar con luz natural. Por este motivo, las casas presentan estos balcones cerrados con grandes ventanales, así como también se presenta lo inverso, con balcones abiertos para el verano. Edificaciones introvertidas y fachadas cerradas. Presentan fachadas continuas con perforaciones paralelas, cuadradas o rectangulares. Materialidad rústica e híbrida. Tanto en las fachadas como en los interiores se presentan mezclas de materialidad, de los cuales destaca la piedra, el concreto, el ladrillo y la madera. Predominio de edificaciones antiguas con posibilidad de adaptación. En el centro del municipio, casi la totalidad de las casas datan de principios de 1900, por lo cual son históricas, pero debido a su condición rural y el mismo despoblamiento, muchas se encuentran en la necesidad de ser reformadas debido a su abandono. Por otro lado, un ejemplo de reforma en la cartera es la Casa Museo Marcial Moreno Pascual, el cual su jardín es usado para actividades referentes al bordado. En base a los anteriores principios, se definieron 3 proyectos, en donde se mezcla estrategias urbanas y arquitectónicas. El proyecto A llevará el nombre de inserciones en la trama, ya que se insertará una nueva edificación articulándose en espacios en desuso y vinculándose con la apertura de la trama en la intersección vehicular. El proyecto B se conocerá como reestructuración del tejido, dado que implementará espacios públicos e infraestructuras ya existentes para generar nuevas dinámicas que reconstruyen su relación y valor con el contexto. El proyecto C se llamará punto remate, porque así como el punto final de una costura sujeta a toda la confección, la Plaza de los Toros será el espacio de remate que recogerá toda la fuerza y el potencial del hilo conductor hasta la apertura más grande de densidad construida, generando el punto focal de encuentro. En conclusión, se llevará a cabo una intervención general, en la cual se implementará un tratamiento de pavimento que unifique y guíe a lo largo de toda la intervención, conformada por 3 nodos, usada como eje principal de la calle Juan Fray y conectando con las inserciones arquitectónicas. En el proyecto A, el edificio se implantará tomando 2 lotes de depósito en desuso sin construir, que al conectarlos el edificio toma condición de pasaje entre la calle principal y una calle secundaria paralela. A su vez, el edificio posee un frente a la calle principal y una vía alternativa de acceso, la cual es recibida a través de un patio central que funciona como espacio público. El tratamiento de pavimento comienza justo en este primer proyecto, en donde termina la acera con tipología reticular, por lo cual se emplea la retícula para generar listones. Estos listones que salen de la cuadrícula empiezan a relacionar en planta a las fachadas, uniendo el comienzo y el fin de cada fachada frente a la otra. Dado que la trama es irregular, el tejido empieza a adaptarse de acuerdo a la forma de la misma, generando un juego cinético en donde se combinan 4 tipos de materiales para generar efectos de movimiento con las tonalidades y contraste entre lleno y vacío. La trama continúa y responde justo al acceso a la edificación nueva, la cual posee 2 entradas, una pública que da hacia el patio con acceso a la calle paralela y a la edificación para empresas digitales, y otra entrada privada que da la entrada al Centro Educativo Artesanal. La especialidad de este centro innovador multidisciplinario viene generada por la creación de la apertura de un espacio público en planta baja, que conecte la calle principal con la calle secundaria y que responda a la intervención del pavimento que viene dada desde la intersección vehicular. Por otro lado, se plantea un espacio de recorrido como lugar de exposición en sentido horizontal, el cual se relaciona en vertical con la creación de un patio central interno. A su vez, se da la entrada de la luz natural en el último piso mediante una hendidura en el techo y una abertura en el núcleo de circulación. En cuanto al programa de la primera edificación, que es el centro artesanal, se plantea en el primer piso el uso público con la creación de un bar y galería. En el segundo piso, espacios formativos y de taller y salas polivalentes. Y en el último piso, aulas de clases y un pequeño auditorio para desfiles.
En el segundo edificio, que se encuentra al fondo, destinado a empresas digitales, se plantea en planta baja sala de reuniones y espacios de coworking, y en el segundo piso, sala de eventos y espacio de coworking. En cuanto a la relación del edificio con su contexto en fachada, se aprecia la irregularidad de las alturas y la manera en que las fachadas del contexto son continuas. En proporción a las directrices de las fachadas del contexto, se tomó en consideración el empleo de una fachada cerrada, pero se continuó con el juego de la fragmentación de los lotes pequeños. Del lado derecho se relaciona con la altura de la entrada del estacionamiento de la edificación vecina, y del lado izquierdo se relaciona con la alineación de las ventanas. En cuanto a la altura, se vincula con el edificio más alto al lateral, y con la fachada se puede notar que se disimula el patio interno que se encuentra a una altura inferior con respecto a la calle. En cuanto a materialidad, se trabajará con piedra y ladrillo, pero del mismo color, para dar continuidad a la edificación con fachadas diferentes, pero bajo un carácter de dualidad entre privado y público en su interior. En su interior se propone trabajar con madera para el deck del patio, ladrillo para revestimiento del exterior del mismo patio. Internamente se planteará la posibilidad de materiales puros de forma, en donde se logre un contraste entre contemporáneo y rural. Ahora, en cuanto a la segunda intervención, se propondrá a continuación un tratamiento de piso, generando la adaptación del lugar y mostrando su diferenciación como uno de los nodos de la propuesta general, así como se tomará una casa antigua de 1900 para ser restaurada, localizada justo al frente de los bares y restaurantes más activos de la cartera. Conociendo el valor de la gastronomía para la cultura española como un factor intrínseco en el turismo, se plantea impulsar la tradición de fabricación de productos ganaderos artesanales propios de la cartera, como lo son los quesos y la charcutería. Siendo la industria que será la única implantada en este poblado, se plantea crear una escuela gastronómica que responda a las características sociales del contexto y apoye la hostelería presente justo en este punto activo en la localidad. En cuanto a la casa, esta se encuentra en medianera, posee una fachada muy estrecha, con balcón con cerramiento de vidrio. Sin embargo, posee una especialidad más rica en su interior, dado que conecta con un espacio más amplio articulado por un patio. La rehabilitación de la casa se llevará a cabo siguiendo los principios expuestos por una tesis doctoral entre la Universidad Politécnica de Barcelona y la Universidad Lusófona de Lisboa. Por último, se plantea el remate de la propuesta del pavimento en la Plaza de los Toros, frente a la Iglesia del Salvador, como forma de conectar y proporcionar una imagen más contemporánea guiada por el conjunto de estrategias de intervención hasta el punto de remate y apertura al espacio público en la Plaza de los Toros. El pavimento toma un nuevo carácter en el cual se desintegra la dureza de las líneas para dosificar la intervención en contraste con la imagen patrimonial de la Iglesia del Salvador. Como propuesta final y en consecuencia de las intervenciones previas, se plantea el fortalecimiento entre la cartera y Oropesa mediante intervenciones intermunicipales de trama urbana, como lo es la creación de un paseo peatonal y una ciclovía, vinculadas a una propuesta de trama arquitectónica para la rehabilitación de la estación del tren ubicada en Oropesa.